Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was saying, La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams. Algunos a lo mejor os habéis enterado ya. Como venía Andalucía, pues lo lógico era una entrevista en Canal Sur, ¿no? Eso es lo normal. Pues resulta que tenemos la entrevista acordada desde hace una semana y resulta que ayer nos llaman de Canal Sur y nos dicen entrevista cancelada. Y nos dicen algunos amigos trabajadores de Canal Sur que el problema es que la jefa, doña Susana, se había enterado. Llamada telefónica, no se entrevista en mi televisión Alcoletas. Bueno. Un personaje político que miente más que habla. Que miente más que habla. Pablo Iglesias es aquel que se presentó hace 6 meses con un programa electoral del cual ahora reniega. Que no creo es que tengan un proyecto de gobierno para España. Ellos han conectado bien con el estado de ánimo de amplias capas de la población. Ocurrió en Francia, nuestro país vecino y amigo, pero todos lo hemos sentido como algo propio porque fue un ataque contra nuestro ADN como demócratas y europeos. Formamos parte de una gran comunidad de valores que es la Unión Europea. Y en la gran familia que es Europa, todos estamos dispuestos a defender nuestros valores, derrotar al enemigo común y hacer fracasar a quienes amenazan nuestras sociedades democráticas y abiertas. Pero ¿no crees, María Dolores, que nos ha faltado a lo mejor en estos años, ¿no? Un poco de piel, un poco de sensibilidad, pues a lo mejor. Me refiero a cómo hemos contado las cosas, ¿no? Por ejemplo, dice, en el último año, el 2014, cierra con más de 400.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Y nos hemos quedado ahí, quedamos ahí. Eso parece una cifra. Es una cifra, claro, y a lo mejor detrás de 400.000 claro, hay personas, hay familias y el futuro de las pensiones. No sé, nosotros igual pensamos que estamos cerca de la gente y la gente nos ve mucho más lejos de lo que nosotros creemos que estamos. Tenemos que ser más cercanos. Detrás de 400.000... Son personas. Al Partido Popular le ha faltado piel, lo dicen en sus vídeos electorales. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia. Y no estás solo, especialmente hoy, que es lunes. Manu Chao. Ahora la democracia liberalista, la que existe realmente en el mundo, para votar de verdad hay que pagar. Quiere decir que hay que ser accionista. Si tú eres accionista de una sociedad, estás votando para cambiar el mundo de una manera u otra, porque tú influyes sobre esa sociedad y tú estás cambiando. ¿Quién ha votado para la guerra en Irak? Accionistas de empresas del Texas. Ellos han votado y han decidido que se iba a la guerra. Ya sé que me pongo muy cansino con este asunto, pero qué cantidad de cosas suceden solamente en 24 horas, pues cada vez que acumulamos fin de semana tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Vamos a ver como cada mañana en las portadas de los periódicos, lo que nos da pie a comentar la actualidad. Aquí colocamos unas tazas de café sobre la mesa, esas portadas de los periódicos. Saludamos a quienes componen nuestro Focus Group, que es con quienes analizamos la actualidad, y sobre todo gracias a quienes podemos tomar la temperatura, poner el termómetro a la sociedad, al descontento social. Y hoy hablaremos con Joan Tardá, diputado de Esquerra Republicana. Hablaremos con él de diversas materias, pero antes,
Reiner Bandler, buenos días. Juan Cruz, Virginia Rodríguez, Politocracia, Caque Rodríguez, Gracia Moreno, Guillem Salazar, Maló, Manolo Cas, Vladimir, Borja García Zapardiel, Pura Larga Vida, PSV, Pilar, Gerardo Mullano, Nacho, Ciclismo, Mendiboxer, en fin, decenas de personas que se incorporan a través de las redes sociales en directo y también a todas aquellas que se incorporan en diferido. Muchísimas gracias a todos por la compañía, muchísimas gracias por los mensajes cuando retuiteáis la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días. Problems in you deep inside, but I hope that you pull through. I don't know what you know. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y todo salpicado por la música Creative Commons que nos acompaña durante este ratito. Por cierto, sabéis que las canciones, que luego me lo preguntan algunos mensajes a través de Twitter, después ponemos el título, tanto en Radio Cable como en Spreaker, como en las otras plataformas donde emitimos. Debajo en el texto tenéis el título de las canciones que han sonado durante el programa, porque os pueden ayudar, os puede servir para buscarlos después en la red de internet y poder acceder a estos autores que, como digo, la ponen a disposición de la gente en formato Creative Commons. Bienvenido a La Cafetera. Sigue con nosotros. What you know, I don't feel what you feel. You just live inside your plastic mind to never know what's real. When you feel you've been betrayed, sabotage your life. Sí, Joan. Sí. Soy Fernando Berlín. Radiocable.com. Joan Tardá, muy buenos días. Buen día, buenos días. Bueno, ya muchas gracias por atender esta llamada. Me gustaría hablar de muchas cosas, de la situación catalana, pero no solamente. Además es que he visto una reacción en tu cuenta de Twitter muy airada tras la emisión de este documental en televisión, Ciutat Morta, ¿verdad? Bueno, es evidente que una vez has visto el documental se te enciende la sangre, por supuesto. Razón por la cual creo que ahora de lo que se trata es de instar a la Fiscalía General del Estado, que es lo que haremos nosotros, a fin y efecto que, atendiendo a dos cuestiones que creo son evidentes: una, que hay nuevos elementos; dos, que la ciudadanía ha conocido la audición y la audiencia en Cataluña fue casi de 600.000 personas, creo. Hay una alarma, porque podríamos estar ante un caso de una corrupción y de un amago a la justicia enorme. Creo que deberíamos instar a la Fiscalía General del Estado a reabrir la causa, en la medida, repito, que hay elementos nuevos, alarma ciudadana ante este caso que pudiera ser un gran escándalo, y en segundo lugar porque es evidente que aporta un testimonio francamente preocupante. Pero lo que me ha llamado la atención es porque el documental tiene ya más de un año. Me ha llamado la atención la enorme polémica que ha provocado un asunto que era conocido, ¿no? Relativamente conocido. Bien, por desgracia, las cosas siempre son relativamente conocidas. La situación de los presos en las cárceles es conocida, sí. Muy conocida. Pues no, yo estuve hace pocos días manifestándome en las calles de Bilbao por las desgraciadas consecuencias de la política de dispersión del gobierno español, que pues francamente dejan nuestra sociedad en un estado pues de vergüenza, y en cambio pues no hay reacción ciudadana, o no hay reacción por parte de los los políticos que realmente tienen el poder. Bien, las cosas en nuestra sociedad son pues relativamente conocidas y relativamente denunciadas. Lo que es evidente es que ha impactado, y yo mismo confieso
confieso que no era conocedor de esta situación. Déjame que te pregunte, porque hay algunos asuntos importantes esta semana sobre la mesa. El viernes tuvo lugar la comisión, se aprobó por parte de la Comisión de Justicia del Congreso la reforma del Código Penal que va a castigar, por ejemplo, con multas de donaciones ilegales a los partidos hasta 500.000 euros, con penas de cárcel a los superiores, en fin, una serie de una normativa para luchar contra la corrupción. ¿Es suficiente esto? No, no es suficiente, porque además yo creo que no se entendería este punto concreto que se me pregunta si no se analiza la reforma en su globalidad. En su globalidad, esta reforma del Código Penal es muy reaccionaria, es muy clasista. De hecho, creo que nos lleva y nos obliga a hacer un viaje de regresión de muchos años, y creo que además ni tan solo dota de los instrumentos necesarios a fin y efecto de encarar los retos actuales. Creo que el cáncer de nuestra democracia es la corrupción, pero no solamente la corrupción. El cáncer de nuestra democracia es que los pilares básicos, las paredes maestras de la democracia, como son la libertad de reunión, la libertad de expresión y la libertad de manifestación, están en jaque. Y parece como si, pues excepto algunas fuerzas políticas, parece como si no fuéramos capaces, o la sociedad no fuera capaz incluso de reaccionar ante lo que se nos avecina, porque realmente, de hecho, es una... El otro día, con la cara de vergüenza, les decía yo mismo, y perdón con la petulancia, que el señor Rajoy, manifestándose diciendo que yo soy Charlie, y en cambio la libertad de pensamiento, de reunión y de manifestación en el Estado español quedarán tocadas con esta reforma del Código Penal. Déjeme que le pregunte sobre Cataluña, porque la pasada semana anunciaron este acuerdo con Artur Mas para la convocatoria de elecciones, pero hay una diferencia, un escollo del que apenas se habla, que es esta apuesta que haría CiU por convocarlas para hacer un referéndum al cabo de 18 meses, mientras que Esquerra Republicana lo que querría es hacer una declaración unilateral de independencia, ¿no? Y no parece una diferencia menor. Bueno, ahora lo que se trata, a ver, aquí todo es muy dialéctico, todo es muy complicado, todo es muy difícil. Ahora hemos hecho lo más importante, es ponernos de acuerdo, ya tenemos día y fecha, y tendrán un carácter plebiscitario, pero no porque lo decidamos nosotros. Quien decide el carácter plebiscitario de unas elecciones es la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía es la que está asumiendo que aquello que no pudimos hacer de forma normal, es decir, mediante un referéndum o un plebiscito reconocido por la administración española, lo vamos a hacer a través de unas elecciones, a no ser que nos prohíban las elecciones. Están tan enloquecidos que no sé qué pueden hacer, no se entendería, no se entiende, pero bueno, de hecho la locura en la que vive el Partido Popular y esta derivada, pues todo puede ocurrir. Pero el día 27 de septiembre hay elecciones, ahora lo que haremos es debatir, no será fácil, con la ciudadanía, con las entidades, debatir la hoja de ruta. Y, por supuesto, se trata de esta hoja de ruta, hacerla compartir por distintas candidaturas y avalada por la sociedad civil, o por una buena parte de la sociedad civil, para ser más justos en los términos, ¿no? De hecho, es evidente que nosotros entendemos que si existe una mayoría absoluta que comparta estos puntos transversales, de ahí nuestra insistencia en la necesidad de hacer distintas candidaturas y no solo una, porque una sola candidatura era ganadora, pero no gozaba de la mayoría absoluta, y todos los estudios que tenemos demuestran que para alcanzar la mayoría absoluta deben presentarse distintas candidaturas para que se alcance el universo de las personas favorables al proceso. Bien, si esto ocurriera, es evidente que habría que hacer una declaración nominal, de independencia, y abrir el proceso constituyente, porque la proclamación de la República no se podrá dar hasta que
la ciudadanía ratifique o no ratifique al cabo de unos meses la Constitución republicana que se va a redactar a partir de haberse iniciado el proceso constituyente, que de lo que se trata es de hacerlo cuanto antes mejor y de la forma más participada, movilización popular y, bien, habrá que entender, este es el proceso y vamos a ver que nosotros tenemos más intensidad que no Convergencia y Unió. Hombre, por supuesto, nosotros somos independentistas de toda la vida y ellos de hace pocos años. Es lógico que nosotros tengamos más prisa y pongamos más presión. Esto forma parte del ADN de cada fuerza política, ¿no? Hoy veo en la portada de La Razón hay una encuesta que señala que dice el bloque soberanista de Artur Mas retrocede 4 escaños. Me gustaría pedirle una valoración sobre estas encuestas. Pues no lo sé. De hecho, yo soy, antes que independentista, soy democrático, ¿no? Demócrata. De manera, si la ciudadanía catalana pues optara mayoritariamente por la vía no independentista, pues viva la democracia. Y luego los federalistas catalanes les tocaría a ellos coger las riendas del timón. Sí, oiga, lo que es evidente, mire, en mi familia, pero no solamente en mi familia, en mis vecinos, en mi familia, hay quienes votan sí y hay quienes votan no. Hay quienes votarán Esquerra Republicana y hay quienes votarán Iniciativa o votarán PSC. Y es mi familia, ¿eh? Yo quiero mucho a Cataluña, pero quiero más a mi familia, ¿eh? ¿Y la irrupción de Podemos? Porque entiendo que dentro de ese espíritu democrático que demuestra y que comprendo además y que comparto, pero debe haber una cierta inquietud por la irrupción de una nueva fuerza política que de alguna manera también está rompiendo esa posición soberanista dentro de Cataluña. Pues no, porque los planteamientos de Podemos, aun cuando está orillando algunos temas quizás por razones tácticas, en la medida que están en la fase de acumulación de fuerzas, Podemos no solamente pondera un tanto o pondera bastante el crecimiento de Ciudadanos, sino que además pone fuera de la pista o puede poner fuera de la pista tanto en Cataluña como en el Estado español al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español, que, repito, aun cuando las posiciones de Podemos pudieran no ser tan explícitas como quisiéramos respecto al reconocimiento taxativo del derecho a la autodeterminación, son mucho más progresistas que no las que tiene el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, de manera que Podemos no es ni mucho menos los adversarios de Esquerra Republicana de Cataluña, ni mucho menos. Pues señor Tardá, muchísimas gracias por haber atendido esta llamada. Le deseo mucha suerte. Muy buenos días. Pues igual, yo saludo a todos. Radiocable.com. We had lunch dates, and you were a little late. In fact, it didn't even show. And now I climb up your mountain, so I'm above your trees, and spread my wings. Bueno, Joan Tardá, os decía, la verdad es que yo estoy absolutamente escandalizado con la emisión de este documental, por eso quería empezar a preguntarle por ahí. Veo que vosotros lo estáis recogiendo también en Twitter y ha tenido muchísima repercusión, no solamente en espectadores, en las redes sociales ha tenido muchísima repercusión la emisión de este documental, Ciutat Morta, y por eso, en fin, como además le quería pedir a Joan Tardá que nos acompañara aquí en el programa para hablar de Cataluña. Quería hablar también de eso porque, no sé si sabéis, bueno, la película se estrenó hace 1 año y medio y se ha proyectado además en 150 países, en una veintena de festivales. Ha tenido mucha repercusión durante todo este tiempo. Cuenta lo que sucedió ese día cuando fueron detenidos 7 jóvenes. Estaban en la calle, se estaba produciendo un desalojo de una casa ocupa y cayó una maceta y aquella maceta dejó en estado vegetativo a un agente. Bueno, fueron detenidos los jóvenes que estaban por allí, fueron declarados culpables.
y acabaron en el Hospital del Mar de Barcelona. Y allí coincidieron con Patricia Heras y con un amigo suyo, Alfredo, que había sufrido un accidente en bici. Pero la policía creyó que también estaban involucrados en los hechos y acabaron en prisión y condenados en el año 2010. Y un año después, al salir de la cárcel, Patricia Heras se suicidó. Y la película se iba a emitir íntegra en televisión, pero un juzgado de Barcelona envió un requerimiento a la Televisión de Cataluña, a los autores, para advertirles de que había 5 minutos del reportaje que no se podían exhibir. Y bueno, en lo que se insistía es que podía suponer una violación del derecho al honor, en fin, a la propia imagen del denunciante, a Víctor Givanel, el ex jefe de información de la Guardia Urbana. Hasta aquí los datos. Y ahora están los interrogantes. ¿Cómo es posible que hasta la emisión de ese documental, el viernes, nadie hubiera reparado en este formidable escándalo que ha rodeado el asunto? ¿Cómo es posible? Es evidente que hay una negligencia policial de base, pero también hay una enorme dejación política. Porque la historia, insisto, tiene más de 1 año y medio. Eso es el documental, cuando el caso ya era bastante conocido. Y nadie escuchó a quienes lo estaban denunciando. ¿Cómo es posible? Y lo que yo me pregunto es dónde se está produciendo la sordera entre las élites y los ciudadanos. ¿Qué razón había para no escuchar las voces que estaban advirtiendo, que estaban alertando de este formidable escándalo? Ahora, Joan Tardá anunciaba aquí que van a pedir a la Fiscalía que reabra el caso, pero me parece de una gravedad absolutamente formidable. En fin, escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Y ahora sí escuchamos al pobre Charlie Mosbrook con Love and Disappointment, que lo habíamos empezado a escuchar y me ha saltado la música y en fin. Bueno, vamos a ver las portadas de los periódicos para ver por dónde va la actualidad esta mañana. El mundo está patas arriba, sí. El mundo está patas arriba porque desalienta el trabajo, la creación, recompensa la especulación, recompensa el crimen. Es un mundo patas arriba y tenemos que pelear para ponerlo sobre sus pies. Hay que pelear para darle la vuelta, pero qué paradoja, ¿verdad? De verdad, a mí lo que me produce más, no sé, lo que más me llama la atención es por qué nadie escuchó lo que se estaba denunciando. Y por eso os preguntaba, ¿cómo es posible? ¿En qué momento se ha perdido el hilo, la conexión, el cordón umbilical entre los ciudadanos y las élites políticas? Porque ahora, una vez emitido en televisión y vista la audiencia que tuvo y el escándalo tan formidable que se ha producido alrededor de esto y la alarma social, como decía Joan Tardá, y la repercusión en las redes sociales, ahora es fácil de ver el impacto que tenía, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que porque lo estaban denunciando algunas personas próximas a los movimientos sociales, ¿esto no tenía validez? ¿Es este al punto al que hemos llegado? ¿Que solamente se escucha a las élites, no se escucha a los ciudadanos? Eso es lo que me produce más vergüenza y también me provoca, en fin, mayores inquietudes, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque os digo que hoy también la realidad social va por un lado y las informaciones en los medios de comunicación, en los periódicos, especialmente los impresos, caminan en otra dirección muy diferente. You don't really care. Dice Tito, Stop Tip, dice, así es, el documental hace tiempo que existe y hasta que no han conseguido emitirlo en la televisión catalana como si no existiera. Dice Celemín, dice, yo he visto esos 6 minutos, sabéis que lo que se emitió por televisión estaba censurado por un juez. Dice Celemín, dice, yo he visto esos 6 minutos y me parece demencial que se quiera proteger la imagen del policía y que no se tome en serio este escándalo. Por cierto que el documental, además es que se ha producido un enorme efecto estrella, en el documental ya estaba en la red completo, esos 6 minutos figuran en todas las páginas web, incluido YouTube, se pueden buscar, así que además el impacto de la repercusión que ha tenido el hecho de que el propio fiscal, que el propio juzgado impida que se emitan esos minutos, ha tenido una repercusión todavía más notable, lo que ha hecho que sea todavía más conocido el
el asunto. Oye, el otro día mi amigo Masal me decía que le gustaba mucho el programa, pero me decía, lo que pasa es que el tono, dice, por las músicas que eliges, dice, lo veo un poco pausado. Os lo voy a preguntar a vosotros, dado que este es vuestro programa y hacéis lo que queréis con él, menos estirarlo, alargarlo más, que en ese caso ya me implicáis a mí, pero claro, porque si no podemos pasar a Julie Andrews. Es que quiero cambiar radicalmente de tema, quiero que pasemos a las portadas de los periódicos, pero es verdad, la reflexión sí me la hacía Marsal, me decía, el tono es muy pausado, digo, bueno, aquí tiene que ver también con que la gente no solamente lo escucha por la mañana, muchos lo escuchan descargándolo en podcast, a través de iTunes, o a través de YouTube, a través de Spreaker, en otras horas del día, por lo tanto, no tiene mucho sentido pensar en el tono matinal, dado que no solamente se escucha en España, se escucha en otros países y se accede de esta manera, ¿no? Pero en todo caso es una reflexión interesante, si queréis participar de la misma, como siempre durante el programa reflexionamos un poco sobre el propio programa, pues en fin, así os lo pido abiertamente. Bueno, vamos a ver las portadas de los periódicos. El periódico El País dice, si ganamos el 27 de septiembre empezará la independencia. Son palabras de Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana, y que habla con bastante contundencia en esta entrevista del periódico El País. Dice, Junqueras reconoce que el pacto soberanista alcanzado la semana pasada con el presidente Artur Mas es frágil y que si su formación obtiene más votos que CiU en los comicios, irá más allá. Que es lo que ha venido a decir también aquí Joan Tarda en el programa. Dice también, la red púnica cobró por promocionar al presidente de Madrid. Bueno, esto ayer se produjo toda una auténtica convulsión. Sé que los que vivís fuera de Madrid, allí no ha tenido mucha repercusión, pero el número 2 de la Comunidad de Madrid, el número 2 de Ignacio González, que se llama Salvador Victoria, ayer fue señalado en las páginas del periódico El País en la operación púnica de corrupción. Y bueno, está en la cuerda floja, dicen que podría caer y que sería difícil, es difícil que Ignacio González lo mantenga hasta las elecciones porque supondría una fisura, pero sobre todo el mundo daba por hecho ayer por la tarde su caída. Eso está por ver, ya veremos a ver, que el Partido Popular a veces nos sorprende con... Dice también, la Unión Europea pide a Grecia mantener la estabilidad económica. Declaraciones al País del vicepresidente de la Comisión para el Euro a una semana de unas elecciones decisivas, dice el periódico El País en portada. Gonna do everything you say. Shut my eyes, look the other way as you blatantly take my life away from me. Gonna follow the rules you made for me. El periódico ABC sigue en su cruzada contra Tania Sánchez. Dice, el clan de Tania Sánchez se apuntó a cursos de batería y capoeira solo para cobrar las ayudas. Se lo están poniendo muy difícil para continuar en la formación, honestamente. Dice, la candidata de Izquierda Unida en Madrid además se adjudicó a sí misma 2.500 euros como concejal. Me gustaría saber cuántas de estas información quedan en nada, porque como este país también nos sorprende con esto de vez en cuando, pero desde luego si lo que apuntan los periódicos es verdad, los escándalos ya empiezan a ser verdaderamente llamativos, ¿no? Rajoy promete 1 millón de empleos en 2 años. Esto no sé si lo escuchasteis, pero... ha hecho una nueva promesa electoral. Dice, excluye a Sáenz de Santamaría de la carrera por la alcaldía de la capital al asegurar que no hará una crisis de gobierno. Bueno, como si eso en boca de Rajoy fuera suficiente como para descartarla de antemano. Network, la televisión espectáculo. Señoras y caballeros, con gran pesar debo anunciarles que dentro de 2 semanas me retiro de este programa debido a su baja de audiencia. Este trabajo era para mí lo más importante de mi vida. Por eso he decidido quitármela. Se ha vuelto loco. Voy a saltarme la tapa de los sesos en este mismo programa dentro de 8 días. 10 segundos para... Así que sintonicen el próximo martes. Los de Relaciones Públicas tendrán una semana para promocionar el show. El nivel de popularidad subirá. Será emocionante y divertido. ¿Lo habéis oído? Pero si
¿Pero qué ocurre? Howard acaba de anunciar que va a saltarse la tapa de los sesos el próximo martes. Es una película fantástica de finales de los 70, Network, en el que ya se alerta sobre la dictadura de las audiencias, las grandes compañías de televisión, los intereses a los que responden y esa presión que sufren los presentadores de informativos por las audiencias y el sacrificio que eso supone para la información. Es una película fabulosa, de verdad, muy recomendable. Y así llegamos ya prácticamente al final de este programa. Son las 9 de la mañana y es que cada vez que lo estiramos 4, 5, 6 minutos le hacemos un roto a las emisoras que conectan con nosotros en directo. Por eso este año me había propuesto intentar ser más extremadamente cauteloso, más riguroso con los horarios, aunque entiendo que hay una dificultad. Por eso intento que terminemos a las 9, colea un poquito de música y podemos continuar hablando un poquito, pero les da tiempo a ellos a interrumpir y continuar con su propia programación, porque si no tienen que estar a expensas de lo que nosotros hagamos. De ahí la explicación. Pero bueno, antes de que nos marchemos, El Mundo. Más tendrá que indemnizar por no escolarizar en español, dice el periódico El Mundo. La justicia condena a la Generalitat a pagar a una niña 7,36 euros por cada hora de clase que debió recibir en castellano. Sánchez dice que Iglesias es un personaje político que miente más que habla, dice el periódico El Mundo en su portada. Y la portada de La Razón, el periódico del gobierno. El bloque soberanista de Artur Mas retrocede 4 escaños, dice, y la tasa de paro cerrará cerca del 24%, casi 2 puntos menos que hace un año, dice La Razón. A mí me pasa como a Pura Larga Vida, dice, el jingle de Tennessee me encanta. Sé que tiene algún enemigo en el grupo, pero se está imponiendo el enemigo a la votación popular. Esto tampoco puede ser, esto. Hardy Useful. Bueno, Virginia Rodríguez, Pura Larga Vida, Borja García Zapardiel, Hardy Useful, Rainer Bandler, Tito Stop Tip, Kake Rodríguez, Manolo Cash, Pilar Martinelli, Celemín, Gerardo Muyano, Pilar, en fin, Juan Cruz. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Mañana nos volvemos a escuchar. Será interesante, además. Os lo recomiendo. No voy a desvelar más. Disfrutad del lunes, que no se os haga muy pesado el inicio de semana. Adiós. Hasta mañana. Cuidaos. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore. No como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. There's a song that's getting stronger.